Ahí en el escritorio deberían de estar observando ya el MATLAB. ¿Me dicen, por favor, si así lo es? Sí se ve, profe. Ok, muy bien. Entonces, me dicen si alguien todavía falta de que cargue su MATLAB, si no ya para comenzar, por favor, y no se queden atrás. También les va a permitir guardar todo o cambiar de folder al MATLAB Drive. La primera vez que lo hacen, les va a pedir otra vez contraseña y todo ese rollo, pero igual pueden guardar, aunque estén trabajando en la aplicación de escritorio, como lo estoy haciendo ahorita, ya les permite trabajar con sus archivos que tengan en la nube. Y el hecho de trabajarlos en la nube, pues recuerden que tenemos la ventaja, pues de que los podemos abrir desde un explorador o desde la aplicación móvil y desde ahí ejecutarlos o desde ahí rehacerlos o retrabajar los archivos. Entonces, fíjense, ahorita se tardó un poquito, pero sí hace el cambio al MATLAB Drive, donde estábamos con los demás ejercicios, nada más como adicional mientras terminaba de abrir el software de todos. Entonces, espero que ya esté, ¿verdad? Me dicen, por favor. Ya, profe. Ok, entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es calcular o determinar a través del software la transformada Z de alguna señal o alguna función conocida, sobre todo, ¿verdad? Para hacer ¿cómo se llama? Pues esa vinculación entre lo que hicimos en la parte teórica con la parte práctica. Entonces también tengan a la mano sus apuntes desde transformada Z. Déjenme, yo también aquí los acomodo para ir viendo los ejemplos y asegurarme de que sí estemos verificando la parte de los ejemplos y no se nos pase. Déjenme, lo acomodo aquí. Aquí está. Bien, vimos la del impulso, que esa, pues vimos que daba 1. No creo que haya ningún problema en esa. Luego vimos la de la función escalón. Vamos a empezar con esa. Ahorita, ya después ustedes checan ahí la del impulso. No tiene caso, nada más es la 1, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, una de las maneras es de sacar la transformada Z es dándole una expresión simbólica y utilizar un operador. Bueno, esa expresión simbólica la voy a tomar como si fuera mi expresión en tiempo discreto, ¿sale? Entonces, esa expresión simbólica a través de una función para convertirla a la transformada Z, me va a regresar la transformada Z de esa expresión simbólica que voy a determinar en tiempo discreto, pero en la parte computacional, aquí el MATLAB siempre nos lo va a regresar en términos de exponentes positivos de Z, ¿sale? Entonces, aquí es donde también nos pueden servir las tablas que tienen o están expresados en valores positivos de exponentes de Z, ¿no? Entonces, si no las tenemos, pues igual podemos hacer la maniobra algebraica para comprobar que sí sea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dar de alto un símbolo. Ya saben que para tener una función en tiempo discreto obtengo K o KT. Le voy a poner K por simplicidad. Entonces, yo le voy a poner sims. Sims, no sims. Ahí está, sims. Y voy a poner K. Es decir, voy a declarar el símbolo K. Y ya en mi espacio de trabajo ya puedo observar la parte de la K. Por cierto, déjenme ver si aquí desde la aplicación de escritorio sí me deja cambiarle el tamaño a la ventana de comandos, pero creo que no. Miren, aquí me voy directamente aquí a la ventana de comandos y no me da la opción. Nada más a ver si aquí en color tiene el tamaño. No, solamente me deja el puro
color. De todo, no me deja el tamaño. Command Window. No. No me deja. En el editor, pues ya sabemos que sí me deja. Fonts. Ah, sí, aquí está en el... Acá sí me deja ventana de comandos. 14. Y yo no le he cambiado a... Le voy a poner el Arial para que sí se distinga entre la L, la I y el 1, ¿verdad? Entonces pongo aplicar. Ok. ¿Me dicen si así o un poco más grande? Por favor. Yo lo veo bien, profe. Sí, profe, ya se ve mejor así. ¿Ya se ve mejor así? Ok. Entonces le dejo, si no me dicen y le subo un poquito más. Entonces he declarado el símbolo K y ahora lo que voy a hacer es declarar una variable en función de ese símbolo, o sea, mi f de k o mi f de kt. Entonces así le voy a poner f de k. ¿A qué va a ser igual? El primer ejemplo, bueno, más bien el segundo ejemplo que vimos fue el del escalón. Si nosotros vemos las tablas, f de k dice que vale 1 o vale k, ¿verdad? Precisamente eso es lo que vale. Entonces, no se crean. Si vale, perdón, si vale 1, según las tablas, ¿no? Obviamente desde ahí va a valer todo igual a 1. En este caso, pues no vamos a utilizar el símbolo para la del escalón, pero para la del... No, pero no, ya estoy disvariando. No, sí, vale solamente 1. Ya estaba yo empezando a disvariar. Vale 1. Entonces mi f de k vale 1. Ahorita no utilicé el símbolo. En la siguiente, que es la de la rampa, obviamente sí ya lo voy a utilizar, pero de una vez lo declaro, ¿no? Entonces f de k igual a 1. Entonces, la manera o la instrucción que me permite pasar de una función simbólica que yo declaré en tiempo discreto al espacio de z es con el operador o la sentencia z trans, o sea, z transformate o transformada z. Y le debo de indicar de quién. Entonces es de f de k. ¿Sí? Le voy a dar enter. Y si es que no me deja, ¿cómo se llama? No me deja type for input arguments double. Está raro. Que no recuerdo si era con f de... Es que si le pongo k, por ejemplo, pues ya me va a sacar la transformada z de la rampa. Recuerden que si pongo la k, es que la señal vale todo el tiempo t, ¿verdad? Es como si fuera f de t igual a t. Entonces, de este modo, en este método no me va a dejar comprobarla. Es que hay otra manera de que me puedo pasar al espacio de Laplace, de Laplace a z, de z a Laplace, etcétera. Pero de esa manera, pues sí me permite dar el escalón en forma de función de s y no aquí. Aquí necesita forzosamente una expresión. Miren, déjenme lo corroboro. Nos vamos a la ayuda del Z-trans. Y pues no, solamente la variable. Ya tendríamos que, me tendría que meter ahorita la documentación para ver esa parte de que no admite solamente la pura constante, ¿verdad? Necesita tener alguna expresión diferente a un simple valor numérico para hacerlo. Entonces, vamos a poner la de f de t igual a t, que querrías decir como f de k igual a k, ¿verdad? Entonces, voy a declarar la f de k como k. Acá tengo declarado el símbolo k. Entonces, ahí está, f de k vale k. Y le aplico la transformada z a f de k que vale k. Nada más para comprobar que no esté fallando por otra cosa, sino por eso. Ahí está, miren. Entonces, la
la transformada Z de f de k que vale k, o sea, f de t igual a t, dice que vale z entre z menos 1 al cuadrado. Si nosotros nos vamos a las tablas y buscamos la de t, la f de t igual a t, o x de kt, o x de k igual a k o kt, nos dice que es t por z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado, que básicamente es esto mismo, a excepción del t. Entonces, primera observación que podemos hacer aquí. Normalmente los softwares, si no se le indica otra cosa, ese periodo de muestreo siempre lo toma igual a 1, igual que las tablas. Entonces, por eso es que acá arriba en el numerador no me pone tz entre z a la menos 1 al cuadrado, sino directamente me pone z. ¿Por qué? Porque t vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien tenga a la mano, bueno, varios tenían a la mano ahí las transformadas, las tablas de transformadas z con exponentes positivos. ¿Me pueden comprobar que sí de eso, por favor? Según yo sí da, cambiándolo de z negativo a z positivo, debe de dar esto. Sí, ¿verdad? Solamente a excepción de la t, que les digo que se asume que t vale 1, por eso es que ya no aparece aquí. Entonces, la parte de arriba del escalón es precisamente por eso, porque debemos de tener una función en términos de una variable y al ponerle solamente una constante, pues no me deja hacerlo, ¿verdad? No sé si haciéndole pensar que sí, por ejemplo, que le ponga k entre k, me lo pueda obtener. No estoy seguro, pero esa parte del escalón y del impulso la comprobamos cuando veamos cómo pasar del plano S al plano Z, ¿sale? Déjenme hacer esa prueba, no la he hecho para ver si lo tenemos. Por ejemplo, f de k, le voy a poner un 2 para distinguirla de la f de k. Le voy a decir que valga k sobre k. A ver si... No, ya me lo marcó como 1, sí lo hace. Entonces, cuando le ponga que saque la transformada z de f de K2, me va a marcar el mismo error. Ah, no, y sí me la dio, miren. Qué raro. Bueno, qué bueno, pero qué raro. O sea, se fijan, me la pone como 1, igual que la hice acá en primera instancia. Y acá me marca que no se puede definir para argumentos tipo doble, o sea, es un número, pues. Y acá sigue siendo un número, pero sí me lo da. Entonces ahí también en las tablas podemos comprobar que la transformada z del escalón es 1 entre 1 menos z a la menos 1 en términos de exponentes negativos, o z entre z menos 1, que es exactamente lo que nos da aquí. Entonces ahí podemos comprobar que la transformada z, obteniéndola desde el MATLAB con la función z-trans, pues sí nos da los valores. Bueno, obviamente estamos poniendo valores conocidos de funciones en el tiempo para comprobar que sí lo haga respecto a lo que hemos visto en las tablas, ¿verdad? Y a lo que hemos visto en clase. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. Esta parte sí, ni yo me la sabía. Ahorita por eso les dije, déjenme experimentar. No sé qué cambie. Ah, ya sí, ya vi que cambió. Es que ese uno de todos o sea, digamos que ese ans o respuesta f de k2 me la sigue dando, me la da como simbólica, y si lo pongo directo el uno me lo da como tipo doble y ya no puede hacer aplicar la z trans sobre f de k o f de k2 como la llamé ahorita, ¿no? Esa es la diferencia. Si divido k entre k, sí me da 1, pero ese 1 es simbólico porque es el resultado de dividir k sobre k. Obviamente no debería haber hecho esto, ¿verdad? Pero ahorita para evadir el error que nos dio de si le pongo directamente el 1, pues sí nos resultó. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí.
Creo que no, profe. Okay. Me dicen si necesitan tiempo para ejecutarlo, si no, para avanzar. Bien, entonces vamos a poner algunas otras igual de la tabla para poder comprobar si lo que nos está dando es lo equivalente a lo que nos dicen las tablas. Entonces, ahora voy a declarar una f de k3 para irlas distinguiendo. F de k3 va a ser igual a, pues vamos a poner la de t cúbica, que sería k al cubo, ¿verdad? Entonces sería f de k3 va a ser igual a k al cubo. Recuerden que el simbolito de la potencia sale de algr y donde está la apertura del corchete, si es que tienen el teclado con distribución español, le dan espacio y ya sale, ¿verdad? Y se le, perdón, y se le da el número 3. Entonces, declaro mi función en tiempo discreto como k al cubo y le aplico la transformada z a mi f de k3. Entonces, vamos a checar qué es lo que da. Y ahí está. Tenemos z por z cuadrada más 4z más 1 sobre z menos 1 a la cuarta. Yo aquí nada más tengo a la mano las de exponentes negativos y en el denominador tendría 1 menos z a la menos 1 a la 4 y arriba t cúbica, recordando que la t vale 1, entonces la omite por z a la menos 3 y acá tengo, perdón, por z, que multiplica a un trinomio que es 1 más 4z a la menos 1 más z a la menos 2. Si revisan en las tablas que tienen exponentes positivos, yo digo que sí es igual. O sea, así de rápido viendo el procedimiento algebraico, sí corresponde a lo que tendrían en las tablas con exponentes positivos. ¿Alguien que me lo pueda confirmar, por favor? Alguien que pueda checar en las tablas y revisar que esa expresión en términos de exponentes positivos sí corresponda a lo que nos dio aquí en el MATLAB. Yo las que tengo de exponentes positivos no me aparece esa, profe. ¿La de t cúbica no te parece? No, Te puede aparecer como t cúbica, kt al cubo o k cúbica. no, Bueno, las que tengo no me aparece el cuadrado. pues si quieren checamos la del cuadrado para tener una referencia. O sea, no hay problema, al cabo pues es muy rápido el hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces declaramos una f de k4 con k elevado al cuadrado para que sea como si fuera kt cuadrada o t cuadrada y sacamos la transformada z de esa función k cuadrada. Entonces me quedaría z por z más 1 entre z menos 1 al cubo. Lo único que tendría de diferente sería que en la expresión está multiplicando en la parte del numerador a t cuadrada, pero esa t vale 1, entonces 1 al cuadrado daría 1, por eso no nos lo pone. Asumiendo que, insisto, la conversión la hace tomando en cuenta que ese periodo de muestreo vale 1. Ahora sí, esa sí la pueden revisar, por favor, que sí esté dando lo que corresponde en las tablas. Sí, profe, sí. Es así, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer otra. Ahí en las tablas de exponentes positivos sí tienen, por ejemplo, la del seno. Me imagino que sí, ¿verdad?
Sí. Ok, si quieren hacemos la del seno. Entonces, f de k, llevamos en la 5, f de k5 es igual al seno de k. Así, ¿sale? Entonces ya tenemos que f de k es el seno de k y sacamos la transformada de esa z de k5, le damos enter y nos dice que es z por seno de 1. Ese 1 corresponde a la velocidad, perdón, a la frecuencia angular, o sea, estaría poniendo ahí el pi, ¿verdad? Si nosotros vamos a las tablas, por ejemplo, la del seno en la parte de exponentes negativos da z a la menos 1 por seno de omega t. Entonces estamos asumiendo que pone el seno de 1. Si se fijan, no es que sacamos nosotros el seno de 1 y nos va a dar cierta cantidad de valores, ¿verdad? En radianes. No. Ese 1 corresponde al omega t, ¿verdad? Es lo que está tomando en cuenta para hacer el cálculo de la transformada z de esa función. Entonces ese 1 supongamos que es como si fuera el omega t. Y sobre 1 menos 2 z a la menos 1 coseno de omega t. Entonces acá aparece el coseno de 1, ¿verdad? Y si está multiplicado por z y por el 2 más z a la menos 2. Me imagino yo, así viéndolo de rápido, si hacemos el paso algebraico de exponentes positivos, perdón, de negativos a positivos, sí llegaríamos a esa expresión, solamente con esa aclaración, que el seno de 1, ese 1 es el omega t, ¿sale? O sea, estamos suponiendo que está a una frecuencia de 1 radián por segundo, o sea, periodo 1 segundo y 1 radián. Pues así es como hace la estimación para hacer esa transformada y darnos una expresión. Me dicen, por favor, si sí corresponde a lo que está en las tablas. Sí, sí, es igual. Muy bien, gracias. Entonces, pues no sé si quieren que hagamos otro ejemplo o ya con eso está bien. De esta parte de la transformada z, empezando con una expresión simbólica en la parte del tiempo continuo. Ustedes me dicen si hacemos algún otro. Yo diría que sí, profe. Uno más y ya. Ok, ustedes me dicen cuál. Si quieren, escojan alguno de las tablas para tenerlo y que lo podamos comprobar. Profe, antes de avanzar, no escuché bien cuando no sé si dijo que el uno que está en el argumento del seno y el coseno está en radianes o algo así. No, que no son radianes precisamente, que no se confundan. Ese 1 simboliza la frecuencia angular y el periodo de muestreos. O sea, en realidad ese 1 es el omega t. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, si nos vamos, o sea, lo que no quiero es que se confundan, que digan, pues el seno de 1 vale tanto, o sea, el seno de 1 radián vale tanto, y que se multiplica por la z. No. O sea, la expresión sí está en términos del seno y ese 1 simboliza la frecuencia angular por el tiempo que vale 1. Es decir, si nos da 1 ahí y si ya sabemos que el periodo lo toma como un 1, entonces omega o 2pi por f vale 1. ¿Sale? Entonces, ese 1 es lo que me simboliza el 2pi por f o el omega, la frecuencia angular. O sea, en otras palabras, la frecuencia angular la toma como un 1 y el periodo también lo toma como un 1 para hacer esa conversión. Espero que me digan cuál ponemos o cuál quieren de ahí de las tablas para poderla comprobar y ponerla aquí como expresión de K. No recuerdo, bueno, si no sé, no recuerdo, no alcancé a ver quién me pidió el otro ejemplo.
para que o alguien más que lo saque de ahí de las tablas que diga, a ver esta cómo quedaría. Y ya la ponemos como ejemplo. Digo, para que no digan que yo las escojo, para que sí queden igual, ¿verdad? Entonces me dicen cuál y la ponemos. Por favor, díganme cuál. Ustedes lo pidieron. El otro ejercicio. O sea, se los pido para que lo tengan ahí en las tablas de exponentes positivos de Z y lo podamos observar y comparar, ¿verdad? Si no, no tiene caso que yo ponga alguno y que no esté ahí en sus tablas. ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escuchan, nomás que, pues no sé, ahí la compañera que dijo del otro ejemplo, a lo mejor pensé que ella la iba a aportar. Sí, pues yo también. Nada más que ya llevamos 5 minutos sin hacer nada. Y no alcancé a ver, no se alcanzó a activar el del micrófono para ver quién era, ¿eh? Por eso pregunto así de manera general, sino para continuar. Pues si gusta, continúa. Ok. Y si no, pues la vemos si se deciden, lo vemos al final, ¿no? No hay problema. Bien, entonces, otra manera de obtener la transformada Z de una señal en el tiempo es partiendo de una función en el espacio de Laplace, que pues básicamente se conoce como una conversión de tiempo continuo a tiempo discreto o de Laplace a Z. Eso también lo podemos hacer. Entonces, para eso nos va a servir lo que ya vimos de la función de transferencia o de la sentencia o instrucción que usamos en el espacio de Laplace. Solamente tenemos que agregarle un parámetro para que nos sirva como como en lugar de generar una función en tiempo continuo, me la va a generar una función en tiempo discreto. Entonces, voy a empezar con lo que habíamos visto de Laplace para que tengamos una noción de qué es lo que hacíamos y qué le cambiamos para que en lugar de que nos dé una expresión de función de transferencia en términos de S, ahora nos la dé en términos de Laplace. Entonces vamos a empezar. En aquel entonces sacamos un numerador en S, y va a ser igual a un vector donde nosotros dábamos la parte del numerador y del denominador en términos de S de manera ascendente de la función de transferencia que quisiera poner. Voy a poner ahorita una vez más la del escalón, que es 1 sobre S. Entonces sería en términos de S, en el numerador lleva 0 y en término independiente llevaría un 1. Ya no le voy a poner punto y coma para que no me lo haga. Simplemente me fijo en el espacio de trabajo que sí tenga mi señal, perdón, mi variable. Entonces voy a declarar un denominador en S que va a ser igual a S, entonces sería 1 en el término lineal y 0 en el término independiente. Entonces estaríamos hablando que es 1 sobre S. Vamos a comprobarlo. Le pongo punto y coma y la sentencia o la instrucción que me define esa parte para mi función de S, f de S, ¿a qué va a ser igual? Si recuerdan, era TF la sentencia que nos permitía
no generar un símbolo o una expresión simbólica de esto, sino que realmente hacía una expresión matemática como una función de transferencia de la relación del numerador entre el denominador de eso que corresponde, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de generar de manera simbólica la expresión y de generarlo de manera de función de transferencia. Entonces era TF y le decíamos cuáles eran los parámetros del numerador, en este caso num s, coma, den s. ¿Sale? Entonces cierro paréntesis. Y si le doy Enter, pues me va a decir que mi función de transferencia es 1 sobre S, ahí está, y que además es una función de transferencia en tiempo continuo. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que vimos en la parte de Laplace, pero lo quiero retomar porque de aquí vamos a partir para ver cómo genero una función de transferencia en el espacio del tiempo discreto. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces esa misma función de TF me puede servir para generar una función en tiempo discreto directamente, sin tener que pasar por el tiempo, sin tener que pasar por Laplace. Supongamos que por algún motivo yo ya tengo un numerador y un denominador, o sea, tengo un polinomio en el numerador, tengo un polinomio en el denominador, el cual corresponde a una función en el plano Z. Entonces, para eso voy a declarar ahora un numerador, le voy a poner numz, y ahorita no estoy haciendo ninguna en particular, bueno, esa es la del escalón, pero en Z no estoy haciendo ninguna en particular. Voy a poner los mismos valores que puse en el numerador de S y el denominador de S para que vean la diferencia, que al usar la misma sentencia con un parámetro más que le agreguemos, cambia totalmente la perspectiva de qué estoy haciendo con esa función de transferencia. Le voy a poner otra vez que esto es igual a 0, espacio 1, punto y coma. Declaro un denominador en Z y que va a ser igual a 1, espacio 0, punto y coma. Nada más quiero que lo haga, que no me lo muestre. Y voy a poner ahora una f de z. ¿A qué va a ser igual a f de z? Va a ser igual a tf, la misma sentencia que utilizamos para la función en tiempo continuo, pero aparte de que necesito poner el numerador en z, que en nuestro caso es el mismo, eso es lo que quiero que vean, que estoy utilizando los mismos numerador y el mismo denominador, pero el resultado va a ser totalmente diferente. Entonces, num z, den z, y aquí es donde viene ese otro parámetro que yo les decía. Además de ponerle eso, yo debo de ponerle en el siguiente parámetro cuál es el periodo de muestreo. Cuando lo hacemos en el plano S, si se fija, no le pongo ese parámetro. Y al no ponerle ese parámetro, la función TF asume o por default predispone que es un tiempo de muestreo 0. Es decir, no hay muestreo. Entonces, si no hay muestreo, es una señal en tiempo continuo y por eso nos regresa una señal en tiempo continuo. Cuando ese parámetro sí se lo especifico y es diferente a 0, asume que como ya hay un muestreo, la función de transferencia que debe de generar ya es una función en tiempo discreto y por lo tanto ya me la expresa en términos de z. Vamos a ponerle un 1 porque es lo típico que usamos o lo más común, incluso hasta las tablas están hechas con el periodo de muestreo igual a 1. Ahorita se lo cambiamos para que vean qué diferencias hay. Le pongo un 1 y ahorita sí quiero que observen qué pasa. ¿Se fijan? En lugar, si son los mismos numeradores y mismos denominadores, acá me da 1 sobre S, pero acá ya me da ¿cuánto? 1 sobre Z. O sea, Z a la menos 1, ¿verdad? Digámoslo. Y me dice, el periodo de muestreo es de 1 segundo y ahora lo que está generando es una función de transferencia en tiempo discreto. ¿Sale? Nada más por ese parámetro. Ese parámetro es muy importante. Mucho. ¿Por qué? Porque no solamente es, pues nomás le puso un 1, no, todo lo que significa, ¿verdad? O sea, con la misma función TF, o sea, la misma sentencia, como lo quieran ver, puedo generar funciones de transferencia en tiempo continuo,
pero también puedo generar funciones de transferencia en tiempo discreto, ¿sale? No sé si se ve la diferencia y la utilidad de saber específicamente hablando esa parte. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ok. Vamos a generar algunas otras para ir viendo pues cómo las debemos de poner, ¿verdad? Voy a agarrar igual de algunas de las tablas en términos de exponentes positivos. Aquí otra vez, en términos matemáticos, no hay problema que utilizamos exponentes positivos de z. Ya sabemos que para las aplicaciones que nosotros las vamos a necesitar, como estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo y causales además, entonces, pues necesitamos que esas expresiones den a conocer lo que realmente estoy haciendo. Por eso es que para nosotros ya en la práctica necesitamos exponentes negativos de z. En términos matemáticos no hay ningún problema. Ya en términos prácticos para nosotros sí representaría un problema porque si vemos exponentes positivos, pues vamos a hacer referencia a que necesitamos datos que todavía no llegan. Y si le ponemos exponentes negativos, quiere decir que voy a utilizar datos que ya llegaron, ya los conozco, ya los almacené y ya puedo utilizarlos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a declarar otra funcioncita, nada más para ver cómo le vamos a hacer. Por ejemplo, en la del escalón, sería z entre z menos 1. Vamos a ponerla. Entonces, voy a poner en un numerador z2. Va a ser igual a... Entonces en términos positivos, la expresión en z del escalón es z entre z menos 1. Entonces término lineal 1, término independiente 0. Cierro corchete, pongo punto y coma, ahí está. Ahora voy a poner un denominador en z2. Este va a ser igual a... Tenemos abajo en el denominador un z menos 1, entonces sería 1 en el término lineal y un menos 1 en el término independiente. Igual le pongo punto y coma y le doy enter. Entonces f de z2 va a ser igual a ¿qué? Pues a los parámetros del numerador, num z2, coma, den z2, acá es num, con M, coma, el periodo de muestreo. Ahorita le voy a poner un 1. Ahorita sí ya le cambio, ya que esta es una señal conocida y podemos tener más o menos referencia de cómo se comporta. Entonces, esto va a ser los parámetros de la función de transferencia, y si no le pongo la TF, pues cómo va a funcionar, ¿verdad? Entonces, f de z2 es igual a TF del numerador z2, denominador z2, con un periodo de muestreo de 1. Entonces ahí le voy a dar enter. Y, es que le puse mayúscula al denominador. Ya está como el Google, ¿verdad? Quizá quiso decir, por no decir, fíjate bien, te equivocaste. Sí, fue el error la de mayúscula. Perdón. Y le doy enter. Y se fijan, ya me da z entre z a la menos 1. Es decir, los términos que yo coloque aquí van a ser en términos descendentes de z con exponentes positivos, ¿sale? Entonces, tengo que poner primero en la posición número 1 de los vectores el z positivo con mayor grado y así sucesivamente hasta disminuirlo hasta el grado 0 para que nos dé la expresión en términos de z negativa. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Ok, vamos a cambiarle el periodo de muestreo para que vean qué es lo que cambia, qué es lo que hace. Entonces, otra vez pongo mi f de z2
y ahora en lugar de ponerle un 1, le voy a poner un 2, o sea que sean 2 segundos de mi periodo de muestreo. Cada 2 segundos obtendría una muestra. Ya saben, en términos de cómo se comporta mi función, no cambia. Lo que cambia que es, pues, el tiempo que tarda en darnos la forma que corresponde, o sea, en cómo se da su comportamiento, pero, y no importando cuál sea el tiempo, si es en este caso un escalón, pues va a seguir siendo un escalón, aunque le cambie el periodo de muestreo. ¿Voy a tener menos muestras? Sí, pero va a seguir siendo un escalón también. Entonces, recuerden que eso es lo que estamos haciendo. Ahí le voy a dar Enter. Sí, me dice que el escalón, bueno, me da la misma expresión, pero ya me dice que el periodo de muestreo es de 2 segundos. Ahí no cambió, ¿verdad? No está cambiando. Vamos a darle otro. No está cambiando, o sea, es a lo que vamos, lo que no dice la teoría. O sea, no cambia el comportamiento de un sistema por cambiarle el periodo de muestreo o la frecuencia de muestreo. Lo que va a cambiar es si tengo mayor cantidad de información o menor cantidad de información. Eso sí cambia, pero la forma no debe de cambiar. ¿Sí? Ahora bien, cuando queremos pasar de una función en tiempo continuo a discreto, ahí sí cambia un poquito la expresión, precisamente a causa del periodo de muestreo. Pero en términos esenciales, una función no va a cambiar su comportamiento si yo le cambio el periodo de muestreo. Eso es lo que quería que quedara claro desde la parte teórica y ahorita aquí, ¿verdad? Del por qué, aunque le cambie el periodo de muestreo, no hace nada o no tiene ningún efecto en la expresión en el espacio de Z. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí. Escucho muy bajito, casi no se escucha y yo tengo al 100% acá ya mis audífonos. ¿Ahí me escucha mejor? Un poquito mejor, sí. Le decía que si nada más me repite, por favor, cuando sí cambia un poquito. Cuando vayamos a encontrar una expresión, pero convirtiendo una expresión de Laplace a una expresión en Z o viceversa de Z a Laplace. Ahí sí cambia un poquito la expresión y solamente cambia en el numerador, donde si recuerdan, para un modelo, por ejemplo, de primer orden, pues es lo que cambia. Si tengo un valor en el numerador, pues significa que cambió es como un escalamiento en amplitud, ¿verdad? Si cambia el periodo de muestreo, pues va a cambiar la constante de tiempo del sistema. Entonces, eso es lo que cambia, pero ya cuando quiero convertir o pasar de un sistema en tiempo continuo a discreto o viceversa, también lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita lo revisamos, pero en este caso, como estoy generando una función de transferencia en Z, digamos, desde cero, no importa el periodo de muestreo. Y es por eso que cuando hacen las tablas o la gente que ha hecho las tablas, pues dice, si el escalón sigue siendo el escalón, no importa el periodo de muestreo, pues yo asumo que el periodo de muestreo vale 1 y la expresión sigue igual. No hay ningún problema. Eso es a lo que hago referencia. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. No sé, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a generar, bueno, vamos a seguir trabajando con esta expresión del escalón, pero no me acuerdo si ya la declaré como la del escalón en S. Sí, acá está, ¿verdad? Mi f de S está como 1 sobre S, que es el escalón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para convertir una función en tiempo continuo a tiempo discreto? Bueno, para eso se utiliza una sentencia que pues se forma de la primera letra de lo que significa en inglés hacer todo eso. Entonces, le voy a poner la ayuda para que tengan ahí el contexto de lo que les estoy diciendo. Help es C de convert. ¿Qué vamos a convertir? Pues de S a Z. Entonces, convert
tú, te aparece callejeros, en lugar de ponerle TO, le ponen el 2 de tú. ¿De dónde vamos a convertir? Convert to digital. Aquí está. C2DM. Convert to digital model. Así es lo que significa. Esa es una contracción de lo que vamos a hacer. Entonces le voy a dar Enter. Está media larga la ayuda en términos de que pues, hay más que sacarle, pero a grandes rasgos, esta sentencia, ¿por qué es importante? Bueno, yo les decía, normalmente ahorita si están llevando modelado, pues ya lo pueden relacionar. Entonces, cuando obtienen el modelo matemático de algún sistema, sea cual sea el método que lo trabajen, al final de cuentas, lo que nos va a servir es que ese sistema esté en términos de Laplace, ¿o me equivoco? Escuché, ¿no? Sí, profe, fue 1. Entonces, en qué obtienen, en qué lo trabajan? ¿En puras ecuaciones diferenciales? Pues de primero sí, pero pues ya después lo podemos pasar a Laplace. A Laplace, entonces esa es a lo que voy. Está en la ecuación diferencial. Ya vimos que Laplace es la herramienta que me ayuda a olvidarme de la ecuación diferencial, digámoslo así, y trabajar con mejores herramientas ya mi sistema. Entonces, ¿qué pasa si yo hice el modelado matemático de un sistema, lo obtuve con mi con mi ecuación diferencial, lo pasé al espacio de Laplace? Pero ahora a esa función le quiero aplicar un filtro pero digital, o le quiero aplicar un control pero discreto. Entonces, no es que tenga que hacer otra vez el modelado y hacer todo el trabajo para obtenerlo de manera discreta. No, simplemente voy a obtener o voy a agarrar lo que ya tengo, es decir, mi modelo en tiempo continuo en el espacio de Laplace, y lo puedo convertir al espacio de Z, o el espacio del tiempo discreto, y para esto me sirve esta función, ¿sale? Entonces dice, el C2DM hace una conversión de un sistema LTI continuo a un sistema discreto. Eso es lo que me ayuda. Y además, esta permite tanto la conversión a partir de una función de transferencia, como en la parte que está abajo, y también me permite hacerlo desde los parámetros de un modelo en espacio de estados. La verdad ignoro si permítame. Ignoro si en la parte de la asignatura o de la unidad de aprendizaje de modelado, si vean esto de espacio de estados, pero ya cuando vayan a control, ahí sí lo van a ver. Entonces, a lo mejor ahorita no les significa mucho, pero de que lo van a ver, lo van a ver. Entonces, yo puedo darle esas matrices de mis parámetros en espacio de estados del modelo, o la puedo dar a través de una función de transferencia. Entonces, ahorita nosotros lo único que conocemos en esta unidad de aprendizaje es la función de transferencia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues le debo de dar el numerador en el plano S, el denominador en el plano S, le debo de dar un periodo de muestreo y le debo de decir un método. ¿Cuál es ese método? Pues el que les he estado hablando cuando hacemos las conversiones de análogo a digital, o en este caso del espacio de tiempo continuo a tiempo discreto, que es un retenedor. Ese método, acá arriba es donde vienen, mira, aquí están. ¿Sí? Dice ZOH, convertir de discreto, asumiendo un retenedor de orden 0 en las entradas. ¿Sí? O hacer una conversión de un sistema de primer orden o un sistema bilineal, ¿sí? O una aproximación por frecuencia bilineal, el PREGRAD, o algún otro que a mí se me ocurra, ¿verdad? Por eso les digo que típicamente o normalmente o es el de orden 0 o es el de orden 1, pero ya de manera práctica, lo más viable, lo más rápido
lo que más se utiliza es el retenedor de orden 0. Entonces, en ese otro parámetro debemos de ponerle entre comillas simples el tipo de retenedor que voy a estar usando. Entonces, nada más para involucrarlo con lo que llevamos, tenemos nuestra FDS, acá la tenemos arriba, que vale 1 sobre S, que sería la parte del escalón unitario. Y luego nosotros formamos el escalón unitario, pero directamente como una función de transferencia. No pasamos de S a Laplace. Y entonces ahí fue donde dijimos que no importa qué valor le ponga al periodo de muestreo, porque como la estoy formando desde un inicio como una función en tiempo discreto, mi función no debe de cambiar en razón del tiempo de muestreo. Sí voy a obtener menos o más muestras, pero la forma es la misma. Pero acá, como ya voy a partir de una función en tiempo continuo que ya estaba dada en el términos de Laplace, voy a ver si me afecta o no ese periodo de muestreo. Entonces, vamos a realizarlo. Déjenme ver. Num Z ya lo tengo. Entonces, lo voy a poner simplemente. No, sí le voy a poner. Lo que me va a regresar es un numerador y un denominador discreto. Entonces, le voy a poner num con D mayúscula como un numerador discreto, va entre corchetes, coma, un denominador discreto de en Z, D. Le voy a poner D porque el de Z ya lo tengo como variable. Entonces, numerador discreto, denominador discreto, cierro corchetes, y esto aquí va a ser igual al C2DM, convert to digital model, y le tengo que poner como parámetros el numerador y el denominador, pero en S, ¿sale? Entonces, para el mío fue num S, coma, den S. Estos parámetros sí deben de estar en S. Yo se los pongo porque ya los teníamos, ¿verdad? Recuerden que así la hice. Num S, den S, lo puse como el escalón 1 sobre S. ¿Sale? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué otro parámetro necesita? El periodo de muestreo. Le voy a poner ahorita un 1 y luego le cambio para que vean que aquí sí cambia la parte del numerador solamente. Pero ahorita lo revisamos. Coma, entre comillas simples, debe de llevar el tipo de retenedor que vamos a usar para la conversión. Entonces, el de orden 0, Z o H por sus siglas en inglés. Listo. Le voy a dar Enter. Y ahí está. Me está diciendo que tiene un numerador que vale 1 y un denominador que vale 1 y menos 1. A lo que vamos es que me está dando como la primera vez que yo lo formé, ¿verdad? Que son estos. ¿Sí? Nomás que si se fijan en el orden cómo está. O sea, ya me da un 1 en lugar de Z. 1 entre Z menos 1. ¿Sí? Yo lo puse como 1, 0, porque así es como viene la expresión en Z, y 1 menos 1, que es Z entre Z menos 1. Pero el resultado me dice 0 menos 1 sobre 1 menos 1. Si yo quisiera interpretar ese resultado, déjenme lo anoto aquí para mostrárselos. Entonces, el numerador discreto me dio como 0, 1. El denominador discreto, ahorita se los muestro, 1, 1 y menos 1. La forma de interpretarlo es la que sigue. Déjenme pongo la cámara para que sea más grande y no tener que estar switchando acá todo. Entonces,
que apagarla acá, perdón. La apago acá. Y ahí está. Entonces, para no poner la otra, esto es lo que nos da num discreto 0 y 1. Num, denominador discreto 1 y menos 1. La forma de interpretarlo es 1 entre z menos 1. Creo que se da al revés, ¿verdad? ¿O sí lo están viendo al derecho? Sí se ve al revés, profe, pero sí se entiende. ¿Sí se entiende? Ok, a ver si no ahorita creo que... No creo si desde aquí tiene la manera de... bueno, si no ahorita pongo la otra. Entonces, si se fijan, si yo me voy a las tablas, que aquí la puse aquí atrás precisamente, sería z entre z menos 1, que fue lo que obtuvimos cuando hicimos la declaración de la función de transferencia tal cual. Pero aquí en el numerador ya no aparece la z, ya aparece el 1. Antes de decirles por qué, vamos a hacer lo que sigue, miren. Ahora sí, vamos a obtener esa misma, pero ahora le voy a poner un periodo de muestreo de 2. ¿Se acuerdan que de la otra manera donde declaraba directamente la función en z, no se alteraba para nada mi función, ¿verdad? Aquí le voy a poner un 2 y vean lo que pasa. ¿Cuál se alteró? Solamente el numerador. Entonces, tendríamos como 2 entre z menos 1. Si le pongo, por ejemplo, un punto 5, tendría que punto 5 entre z menos 1, a lo que voy. Lo único que está cambiando es el numerador con el periodo de muestreo. Entonces, por eso ya no aparece la z aquí cuando hago la conversión. ¿Por qué? Porque lo único que me está diciendo es que acá arriba me da la información del periodo de muestreo con el cual fue convertida mi función de transferencia del espacio de Laplace al espacio de z. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Creo que no. Ok. Vean, ahora que, bueno, eso es lo que pasa en esa parte. Ahora bien, hay manera de que yo lo convierta y no me dé lo, bueno, ¿para qué me sirve tenerlo en forma de numerador? Porque aquí puedo generar una función de transferencia, también a partir de esta conversión, y también lo puedo tener o le puedo aplicar bolos, ceros, respuesta al escalón, respuesta al impulso, etcétera. Entonces, habrá otra manera para hacer esa conversión, pero que ya no me regrese los valores en forma de vector, sino me lo regrese en forma de función de transferencia y expresada en términos de z, sí lo hay. Ahorita hacemos más ejemplos de más, lo que quiero es que vean la diferencia. Entonces, en lugar de yo decirle que necesito el numerador y el denominador, le voy a poner que yo requiero una f de z, ya no sé en qué número voy, f de z, debo poner zd de z discreta para no ponerle ya más números. F de z, ¿a qué va a ser igual? A una conversión también a digital, pero solamente se le pone C2D. Esta es otra instrucción, ya no lleva la M. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando le pongo M, le tengo que especificar el retenedor, le tengo que especificar el numerador, le tengo que especificar el denominador de mi función en S y el resultado me lo va a poner en dos vectores, el del numerador y el denominador discreto, que fue lo que hicimos anteriormente. Cuando yo no le pongo la M, lo único que necesito es darle la función de transferencia en el plano S. Si nos remontamos a lo que hicimos ahorita, que es la función de transferencia del numerador y el denominador, nosotros le pusimos que es f de s. Si recuerdan, f de s tiene un valor de 1 sobre s. Acá está arribita. Aquí está. F de s vale 1 sobre s. Ya no necesito darle numerador, denominador. Ya le estoy dando directamente la función de transferencia en tiempo continuo. ¿Sale?
coma, y ahí le voy a dar el periodo de muestreo. Le voy a empezar a dar el 1 como se lo di ahí arriba para que vean que ahora en lugar de que me dé 0, 1, 1 menos 1, ya me va a escribir directamente 1 entre z menos 1. Cierro paréntesis y le voy a dar Enter. Y ahí está, miren, 1 entre z menos 1. Ya no tuve que interpretar yo. Ese mismo valor es este. Nada más que acá me lo dé en forma de numerador y denominador, y acá me lo dé en forma de función de transferencia. Me dice, el periodo de muestreo fue de 1 segundo, y ya es una función de transferencia en tiempo discreto. Pero esta la obtuvimos partiendo de una función de transferencia en tiempo continuo, y acá la obtuvimos a partir de los numeradores y denominadores o de los datos de un sistema en tiempo continuo. ¿Sale? Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si le pongo el otro ejemplo que les daba? Que le ponía 2, pues me va a dar 2 entre z menos 1, donde dice que el periodo de muestreo es 2. Si se fijan, pues el muestreo aparece en el numerador, pero el denominador no cambia, es decir, los polos no cambian. Entonces, en cierto modo, pues su respuesta no cambia. Lo que va a cambiar es el número de muestras que pueda obtener en un cierto periodo de tiempo, pero su respuesta no va a cambiar. Por eso es que nada más cambia el numerador. ¿Sale? ¿Qué pasa si le pongo el de 0.5 como le pusimos hace rato? Pues me va a decir que 0.5 entre z menos 1. Y acá abajo me dice, el periodo de muestreo es de 0.5. Yo no se lo tuve que decir, ya de una vez me lo puso ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con las diferentes maneras de trabajar desde un sistema continuo hacia uno discreto. Entonces, recapitulando, antes de pasar a hacer algún otro ejemplo con alguna otra función, pues vimos que de manera simbólica puedo declarar una función o una expresión más bien en tiempo discreto y le puedo hacer la conversión al espacio de z, ¿verdad? Y me lo regresa como una expresión simbólica también. Después vimos que puedo declarar directamente una función de transferencia en tiempo discreto con tf agregándole el parámetro de el periodo de muestreo. Después vimos que puedo pasar de un sistema continuo a un sistema discreto con una instrucción que es la C2DM, donde me regresa los datos de los coeficientes del numerador y denominador del sistema discreto, partiendo del numerador y denominador del sistema continuo. Y por último, vimos cómo pasar de una función en tiempo continuo a tiempo discreto, pero a partir de una función de transferencia en tiempo continuo y dándole el periodo de muestreo con el cual quiero que haga la conversión, y directamente ya me regresa una función de transferencia en tiempo discreto indicándome el tiempo de muestreo para la conversión. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer algún otro ejemplo de esto último de conversión, que fue de los que menos hicimos ejemplos, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, pues no sé si quieran que hagamos alguna expresión en ese en particular a manera de ejemplo, y luego hagamos estos dos ejercicios de obtener tanto el numerador o denominador, o sea, los parámetros, y que ya obtengamos la función haciendo esa conversión, haciendo uso de las dos instrucciones, tanto C2DM como C2D. Nada más una que aparezca en las tablas de exponentes positivos de Z para poder hacer esa comparativa de lo que nos da. Bueno, si no, yo pongo una. Vamos a
primero a declarar un numerador en S. Entonces, num S2 le voy a poner. Creo que esa no la he usado. Num S2, no. Bueno, de hecho le voy a poner 3 porque luego cuando tenga el denominador en Z ya tengo den Z2. Entonces, num S3 va a ser igual a 0, 0, 1. Voy a poner un sistema de segundo orden. Pongo punto y coma. Ahí está. Ahora voy a poner un den S3 que sería igual a 1, 1, 1. O sea, sería 1 entre S cuadrada más S más 1. ¿Sale? Ahí está. Y también de una vez voy a generar la función f de S3. Creo que esa sí la tengo también. Ya tengo un montón. F de S... Ah, no, F de S3 no lo tengo. No, no está. Si no, pues ya lo reescribo, ni modo. F de S3, ¿a qué va a ser igual? Pues a TF, a la función de transferencia del numerador en S, coma, con el denominador en S. En este caso es el 3, que es el último que declaré para mi función, sin periodo de muestreo, porque precisamente lo quiero continuo. Entonces, Enter, y ahí está. Una función de transferencia de tiempo continuo, que es 1 sobre S cuadrada más S más 1. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tengo mi función en S, voy a hacer la conversión. Entonces, sería que me regrese el denominador en Z3, ese no lo tengo, primero el numerador en Z3, coma, den Z3. ¿De dónde va a obtener ese numerador y ese denominador? Bueno, de convertir a modelo discreto el sistema que acabo de formar con el numerador S3 y el denominador S3, coma, el periodo de muestreo. Recuerden que esa parte necesita periodo de muestreo y retenedor. Obviamente le voy a poner ahorita periodo de muestreo de 1 para la primera corrida y el retenedor ZOH para definir el retenedor de orden 0, entre comillas simples, y cierro el corchete cerrando los parámetros. Perdón, es paréntesis, déjenme antes de ejecutarlo, le pongo acá el paréntesis, eso. Entonces ya le pongo Enter y me dice que los coeficientes del numerador serían 0S cuadrada más 0.3403, perdón, 0Z cuadrada más 0.3403Z más 0.2417 sobre Z cuadrada menos 0.7859Z más 0.3679. Como lo comprobamos, podemos hacerlo con la otra instrucción, C2DM. Entonces, F de Z3, F de Z3, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que aquí es directamente C2D, que es la conversión de continuo a discreto, y aquí ya no necesito más parámetros, sino la función de transferencia en el plano S que quiero que convierta. En este caso sería F de S3 y el periodo de muestreo con el cual quiero que haga la conversión. Entonces voy a ponerle un 1 porque esos parámetros de ahí arriba, la parte del numerador en Z y denominador en Z, lo obtuve con
un periodo de muestreo de 1. Entonces, ahí le voy a dar Enter. Y ahí está. Lo que antes obtuve como parámetro, ahora lo obtengo como una expresión en Z, ya como una función de transferencia. ¿Sale? Eso es básicamente lo que hicimos aquí al último. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Espero que con esto quede un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Dudas, preguntas? Me dicen si necesitan tiempo para ejecutarlo, para esperarme. Por mi parte, dudas no, profe. Ok, entonces, ahorita voy a ejecutar esta última instrucción y le voy a cambiar el periodo de muestreo para que vean que aunque sean así números medio raros y que ya no sea una función que tengamos en las tablas, lo que cambia es la parte del numerador. Entonces, f de z3, ahora le voy a poner un periodo de muestreo de 0.5, por ejemplo. Entonces le voy a dar Enter. Bueno, aquí sí ya cambió, ¿verdad? El otro porque pues, era el escalón. Entonces, ahora en lugar de .3403, pues nos da .104 en Z y .088. Y abajo Z cuadrada menos .78 da menos 1.4 más .36 y acá da más .60. Entonces, cambia la expresión y les voy a decir ahorita por qué. Porque, bueno, cuando estamos en el otro que les mostré la parte del escalón, pues si se fijan, el escalón siempre vale 1 y se va comportando igual. No hay nada que tenga que aproximar o redondear para ver cuánto vale. Aquí está cambiando porque imagínense que es el proceso como hacer la división. Imagínense que ahorita que estábamos haciendo, o las clases anteriores que estábamos haciendo las divisiones, pues se pueden ir perdiendo decimales. Entonces, algo de eso hay acá. La función pareciera que ya no es la misma, pero si las graficamos en cuanto al comportamiento, sí debería ser la misma. ¿Sale? Entonces, ya después, cuando veamos la parte de graficar los polos, o bueno, obtener y graficar polos, ceros en Z, y graficar y obtener respuesta al escalón o al impulso en Z, ponemos algunas funciones así como esta, que son exactamente las mismas, nada más que a diferente periodo de muestreo, y las graficamos para observar qué es lo que pasa, ¿verdad? Si por cambiar la expresión cambia el comportamiento de mi señal, que no debería ser, ¿eh? Eso es lo que dice la teoría. Entonces, eso lo revisamos ya cuando grafiquemos respuesta al escalón para ver si saco yo la respuesta al escalón de esta función con el periodo de muestreo de 1, cómo se comporta. Saco la respuesta al escalón de la función que me da con un periodo de muestreo de 0.5 y veo cómo responde. Lo único que va a cambiar es el tiempo, pero en forma debería ser idéntica la respuesta. Entonces, eso lo comprobamos cuando veamos esa parte. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe, estoy bien. Ok, entonces yo creo que ahorita aquí le dejamos, sí fue bastantito. Mañana revisamos la parte de transformada Z inversa y como parte de las aplicaciones que hay de la transformada Z, pues vemos eso, la parte de obtener polos, ceros, graficarlos, obtener respuesta al escalón, respuesta al impulso, así como lo hicimos en la PLAS, para que vean el contraste o la diferencia de cómo grafica uno y cómo grafica el otro, que les digo, en esencia debe ser lo mismo. Ya con eso, ya podríamos hacer comparaciones de, a ver, tengo un sistema en tiempo continuo, saco respuesta al escalón, a ver, lo convierto a tiempo discreto, saco respuesta al escalón y las comparo a ver si es cierto que son iguales, porque lo único que hice fue convertirlas. Entonces, eso lo vemos ya cuando veamos la parte de respuesta al escalón y el impulso de estos sistemas discretos, y eso lo vemos el día de mañana. Entonces, no se les olvide abrir su MATLAB previo a la sesión. Entonces, ya ahorita ya no alcanzamos a
a revisar todo lo de la transformada Z inversa, por eso mejor lo dejo para mañana. Entonces, si no hay otra cosa, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Sí, de nada, cuídense, saludos, hasta mañana.